leyendo la novela, Loob 7 Kaime no Akuyaku Reihowa, Motote Kikoku de Hiyuki Mama Sodio Anayome Seikatsu Woman Kitsusuru, o la chica que reencarnó 7 veces. Este video es el 9º después del anime, los demás videos se encuentran en la descripción. Asimismo el video da inicio al 4º volumen, espero lo disfrutes. Novela 4, capítulo 2. Capítulo 2. El líder de la tropa de caza de Rise en su quinta vida siempre tenía una sonrisa ambigua en la cara. Con unos 20 años, aunque nadie sabía si esa era su edad real, era apuesto y alto, aunque no lo suficiente como para destacar. Tenía el cabello entrecortado de un castaño común, que se le había teñido con un tinte especial que dañaba su verdadero cabello rubio anaranjado, aunque él lo hacía pasar por encrespamiento natural. A menudo miraba fijamente a la gente con sus ojos almendrados, pero sabía cuándo interrumpir la mirada, bordeando siempre la línea que separa lo amistoso de lo demasiado familiar. Todos estos rasgos le hacían popular entre las mujeres, pero tenía demasiados secretos y no había sinceridad en ninguna de sus relaciones. Comillas yo. Oh, no quiero a ninguna. Sin embargo, eres linda como siempre, Rise. A menudo hacía comentarios frívolos como ese con una sonrisa completamente insincera. Pero la ligereza no solo se reservaba para ligar con Rise, daba órdenes ridículas a sus hombres con el mismo tono, la misma alegría incognoscible y despreocupada. Comillas, la presa se ha dado cuenta de que la estamos rodeando. Bueno, no importa. Ahora mismo esta es una casa fácil. Acabemos con esto antes de que escape y ganaremos. En contraste con su actitud frívola, era increíblemente apasionado con su trabajo. Utilizaba muchos nombres, nunca el verdadero. Entre Rise y su tropa, se hacía llamar Raúl. Al volver a su pequeña cabaña y ver a Raúl sentado en la cama, Rise gritó, comillas, Raúl. No estarás planeando cazar en ese estado, ¿verdad? Rise había acudido sola. Raúl se encogió de hombros. Comillas, ¿qué fue eso, Rise? Somos prácticamente familia, así que espero que digas estoy en casa cuando entres. De acuerdo, comillas, no cambies de tema. Tienes una costilla rota. No estás en condiciones de moverte. Está bien, está bien. El analgésico que me diste está funcionando. Ahora siento que puedo hacer cualquier cosa. Raúl sonrió, encogiéndose de hombros sobre su habitual chaqueta de caza. Comillas, esa es nuestra diosa de la suerte. Siempre mejorando con el arco, sintiéndote en casa en el bosque como si hubieras nacido aquí, y además sabes hacer medicina. Recogerte hace 5 años fue una decisión acertada, Raúl. Los analgésicos son para tener un sueño reparador, no para forzarte cuando no debes. Me pondré mejor si me das una pequeña charla de ánimo. Como no te metas en esa cama tendrás un pequeño regaño. Por alguna razón, a Raúl le hizo cosquillas que Rise le mirara con odio. Escucha, Raúl, comillas, pero es una presa tan buena. No puedo esperar aquí cuando una presa así es presa fácil. Su sonrisa era tan frívola como siempre, pero por una vez sus ojos contenían sinceridad. Sé que no lo parezco, pero soy muy leal a la familia real de Sigel. Sus ojos ardían de un rojo intenso. Rise pasó una mano cariñosa por los lomos de una pila de libros y exclamó, comillas, no pensaba que el príncipe Curtis traería tantos libros. Ella y Arnold estaban sentados en un sofá de la recién preparada habitación sur del 4º piso. Ambos ya se habían bañado y se habían puesto la ropa de cama. Incluso Arnold, que iba con el cuello cubierto la mayor parte del tiempo, llevaba una camisa ligera y sin botones que dejaba al descubierto sus clavículas. Estaban tomando una taza de té antes de acostarse e inspeccionando los regalos que les había hecho Curtis. Comillas, mire, Su Alteza. Hasta los pequeños detalles de la portada están tan bien impresos, exclamó Rise, sonriendo alegremente. Sí, la respuesta de Arnold fue indiferente. A primera vista, parecía desinteresado por los regalos, pero también tenía un libro en la mano. Si de verdad no le interesaran, no habría tomado ninguno. Lo estoy descubriendo poco a poco, pensó Rise con confianza.
Pasando las páginas del libro entre sus manos, Arnold dijo, están en perfectas condiciones a pesar de haber sido transportados en barco. El papel está hecho especialmente para facilitar su almacenamiento. Es tan intrigante, puedes saber lo avanzada que es la tecnología de fabricación de libros de Siegel. Con solo sostener uno la atención de Rice abandonó los volúmenes, desviándose hacia el joven que habían conocido antes. Pero el príncipe Curtis que nos visita es falso. Pensó en la rápida reunión que habían mantenido en una sala de recepciones una hora antes. Como había llegado tarde por la noche, se limitaron a un simple saludo y a la entrega de regalos. Pero por breve que fuera su interacción, había tiempo de sobra para confirmar las sospechas de Rice. Soy el príncipe mayor de Siegel, Curtis Samuel O'Fallon. Había sido un poco manso, pero el saludo del hombre no tuvo errores, y su sonrisa reservada daba en el clavo. Hasta los gestos más pequeños del príncipe habían sido recreados para parecerse al Curtis que Rice conocía, hasta la pestaña más corta. Es igualito al príncipe Curtis, y su voz también encaja a la perfección. Es la primera vez que el príncipe Arnold se encuentra con él, así que no hay forma de que Galkane se dé cuenta del engaño, al menos, no debería haberla. Sin embargo, Rice podía decirlo. No estaba en su retrato, pero los ojos del verdadero Curtis eran de un verde oliva claro. Ese hombre es Raúl. Estoy segura de ello. Cuando vio a Rice en la sala de recepción, Raúl no hizo ademán de reconocerla. Aún así, estaba segura de que había establecido la conexión entre la prometida de Arnold y la guardia de Harriet, con quien había intercambiado golpes en aquel callejón. ¿Por qué Raúl se hace pasar por el príncipe Curtis? ¿Lo sabe Lady Harriet? ¿Le ha pasado algo al verdadero príncipe? Alteza, ¿a qué parte de la ciudad ha ido hoy? Le preguntó a Arnold. Una de las cosas que aún intentaba averiguar era el motivo de Arnold para venir aquí. Pasando una página, Arnold respondió, he visitado algunas casas de cambio. Los países costeros solían tener casas de cambio en las ciudades portuarias. Allí, los viajeros y comerciantes podían cambiar el dinero de su país por la moneda local. La mayoría de los buques mercantes del continente occidental cambian moneda en esta ciudad. Si preguntas en las casas de cambio, podrás averiguar qué países occidentales intercambian más dinero, por tanto, con qué países mantener relaciones diplomáticas, señaló Rice. Fabrania sigue ganando a Siegel a estas alturas, aunque Arnold estaba siendo un poco mezquino al respecto, a Rice le interesaba lo que tenía que decir. Evidentemente, no había mucha diferencia entre la mente de un comerciante y la de un político. Los informes de esta naturaleza son fáciles de falsificar. Merece la pena ir en persona para obtener informes directos de vez en cuando. Eso era bastante obvio para Rice, así que se quedó pensativa un momento. Es imposible que esa sea la única razón por la que está aquí. Hasta que no conozca el alcance total de los objetivos del príncipe Arnold, no puedo compartir nada sobre Siegel tan libremente. Estoy segura de que Raúl no quiere perjudicar a Galkane, pero aún así, esta era la oportunidad perfecta para que Siegel entablara relaciones amistosas con el poderoso Galkane. Era difícil imaginar que Raúl obstaculizara la formación de tales relaciones, ya que era leal a la familia real de Siegel. Si es así, ¿tiene algo que ver con Lady Harriet? ¿O quizás realmente le pasó algo al príncipe Curtis? Mientras su mente daba vueltas, Arnold levantó la cabeza de su libro y la miró fijamente. Los pensamientos de Rice se detuvieron cuando se fijó en su mirada. Sus ojos azules parecían leerle el alma. Pasa algo. Alteza. El príncipe levantó la mano de la página y acarició el cabello de Rice. Tienes el cabello atado aunque estás a punto de irte a dormir. De hecho, Rice se había recogido el cabello coral en una trenza suelta. Le caía por encima del hombro en lugar de por la espalda. Rice se había trenzado a menudo el cabello en su quinto bucle. Cuando empuñaba un arco y se ponía una capucha en un viaje de caza, le resultaba el peinado más cómodo. Estaba pensando en el pasado, le pasó la mano por la trenza como si jugara con la cola de un gato.
Cuando sus dedos llegaron a la cinta de gasa del final, le dio un suave tirón. Rice tanteó para evitar que la trenza se deshiciera, pero Arnold le agarró la mano primero y su cabello se desplegó en ondas. Estaba bien, ya que se iba a la cama, pero seguía resultando incómodo que Arnold jugara con su cabello tan descaradamente. Rice le hizo un mohín. Eres como un niño pequeño gastando una broma. Arnold le sonrió. Puede que tengas razón, dijo riéndose. Luego empezó a peinarla con los dedos. Su ternura la dejó realmente sin palabras. Cuanto más le rozaba el cabello con los dedos, más nerviosa se ponía. Su Alteza, me voy a la cama. Rice se levantó de un salto y agarró la mano de Arnold. Usted también debería irse a la cama, Alteza. Tenemos mucho que hacer mañana, y usted debe estar cansado de viajar hasta aquí. Pensó que Arnold tendría preparada una respuesta, pero se limitó a cerrar el libro y levantarse del sofá. Rice se dirigió a su cama, aliviada. Las dos camas estaban separadas por unos 50 centímetros y había una mesa auxiliar en medio. Arnold se había inclinado naturalmente por la cama junto a la ventana porque Rice dijo que el ruido de las olas la asustaría por la noche. Ella agradeció su consideración. Voy a apagar la lámpara, le dijo. De acuerdo. Buenas noches. Arnold hizo una pausa, como si no estuviera acostumbrado a la frase. Un momento después, le devolvió las palabras con voz suave. Buenas noches. La luna brillaba mucho aquella noche. Incluso después de apagar la lámpara y cerrar las cortinas, Rice pudo ver la tenue silueta de Arnold en la oscuridad. Frunciendo un poco el ceño, se giró sobre un costado y murmuró, le pido disculpas por obligarlo a acompañarme, Alteza. Arnold se encaró con ella. Está bien. Mejor que obligarte a dormir sola cuando tienes tanto miedo. El corazón de Rice dio un pequeño salto mortal en su pecho. ¿Debería enviarte más criadas? Le preguntó, y la pregunta la pilló desprevenida. Parpadeó en dirección a Arnold mientras él continuaba. Oliver me dio un consejo cuando estaba eligiendo a tus posibles criadas. Dijo que sería mejor para ti si contrataba a mujeres mayores de casas nobles en lugar de jóvenes plebeyas. Era Rice quien había decidido contratar a Elsie y a sus otras criadas, pero Arnold era quien había creado la lista original de candidatas. ¿Por qué hizo la lista que hizo? Príncipe Arnold. El príncipe se volvió hacia el techo y cerró los ojos, tal vez deliberando. No quería que estuviera sola en ese palacio. Las pestañas de Rice se agitaron mientras parpadeaba de nuevo, y él prosiguió, normalmente, la princesa heredera debería tener doncellas de un estatus adecuado. Pero si elegía las damas nobles equivocadas, pensé que podrían ser condescendientes contigo debido al tamaño de tu país. Comparado con Galkane, el país natal de Rice era minúsculo. Además, había llegado a Galkane como Ren. En la primera fiesta a la que asistió, no fueron pocas las damas nobles que se mostraron condescendientes con ella. Pensé que sería más seguro emplear a plebeyas sin estatus social. Por suerte, ya teníamos algunas hijas de nobles caídos a nuestro servicio. No fue difícil contratar plebeyas con reputación de diligentes. Debe estar hablando de Diana. Fue su duro trabajo lo que permitió a Arnold contratar a Elsie y al resto. Tampoco pensé que fueras de las que se preocupan por el estatus de los que te rodean. Así que pensé en rodearte de chicas inexpertas de tu edad, señoritas con las que no te sintieras reservada. Arnold abrió los ojos y volvió a mirar a Rice. Por lo visto, sientes la necesidad de proteger a chicas así. Urk sin duda se refería a su valiente fachada contra el supuesto fantasma que vieron sus criadas. Así que pensaste que deberías contratar más criadas para mí. Así es. Debería haberte dado al menos algunos sirvientes mayores. Sonaba casi a disculpa. Rodeando con los brazos la segunda almohada de su cama, Rice le dijo, creo que igual habría acabado durmiendo en esta habitación aunque tuviera criadas mayores, Alteza, y eso porque Rice apretó la boca contra la almohada que tenía entre los brazos y murmuró, porque últimamente no puedo mostrar esta faceta mía a nadie más que a ti, príncipe Arnold. Incluso en la oscuridad, Arnold parecía sorprendido.
Rice se sentó de golpe en la cama cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Comillas no estoy diciendo que no pueda confiar en nadie más que en ti. Todas mis doncellas, los caballeros y Oliver me animan mucho. Y el príncipe Theodore también me ayuda todo el tiempo. Es solo que, mientras hablaba, se hundió de nuevo en la cama. Por alguna razón, eres el único al que quiero pedir este tipo de favores. Por mucho que lo intentara, Rice no podía explicárselo. Seguramente todas aquellas personas la ayudarían si se lo pidiera, pero lo más misterioso era que no se atrevía a confiar en ellas. Creo que es porque eres mejor con la espada que nadie en el mundo. Arnold soltó una carcajada divertida. Supongo que debería entrenar más a tus caballeros antes de contratar más doncellas. Bueno, ahora que lo dices, tampoco puedo decir que tengan nada que ver, así que, Rice se detuvo en seco, jadeando. Espera, ¿de verdad ordenaste a tus caballeros que me protegieran? Siempre había 2 guardias con Rice en una rotación de 6 personas. En otro tiempo habían pertenecido a la Guardia Imperial de Arnold, así que debían de tener otros cometidos antes de que llegara Rice. Arnold también había enviado recientemente a algunos de sus caballeros a Colloyes. Se suponía que tenía unos 50 guardias imperiales, un número bastante reducido para el príncipe heredero de una nación tan grande. A Rice le parecía extraño que le asignaran tantos cuando últimamente había cada vez menos disponibles. La expresión de Arnold era alegre. Comillas ¿crees que están ahí para vigilarte? Me escapo de su vista con demasiada frecuencia para que ese sea el caso. Normalmente, no habría tenido sentido asignar guardias exclusivos a alguien que permanecía todo el día dentro del palacio, así que Rice siempre pensó que sus guardias estaban realmente allí para informar de sus movimientos a Arnold. Solo ahora se daba cuenta de que no era así. Arnold le había dicho que no quería que estuviera sola en palacio, donde Theodore decía que su hermano tenía enemigos en abundancia. Príncipe Arnold, no necesita ir tan lejos por mi bien, sé que puedes protegerte, dijo Arnold. Están ahí para mostrar a cualquiera que te vea que te protejo con mis propios guardias imperiales. Su voz era tranquila pero clara. Lo que no dijo es que consideraba el palacio territorio enemigo. Ahora que lo pienso, ordenaste a los caballeros que reforzaran la seguridad, ¿no? Arnold cambió de tema y Rice tragó saliva. Comillas, ¿cómo era? Poner cuerdas con campanas en los pasillos. Si hay intrusos, tropezarán con las cuerdas y tocarán las campanas. A pesar de lo asustada que estabas, sigues tomando medidas racionales, por lo que veo, era tal y como Arnold dijo. Rice no estaba soportando su miedo en silencio, estaba soportando su miedo mientras pedía ayuda a los caballeros. Si pensaba racionalmente en la situación de los fantasmas, lo más probable era que las criadas hubieran visto a una persona viva. Mira, solo. No me digas lo que ocurra con esas trampas. Comillas, no quieres saber lo bueno. Si ponemos trampas y las campanas no suenan, entonces eso significa que hay una buena posibilidad de que, a fin de cuentas, sea un fantasma. No. Arnold entrecerró los ojos. Pensaría que querría saber si pillamos a alguien con ella. En ese caso, hasta que no reciba ese informe, me preocupará que realmente haya sido un fantasma. Prefería saber que, pasara lo que pasara, no se le notificarían los resultados. Además, si lo que vieron no era un fantasma ni una persona normal, las campanas no van a sonar. El príncipe se mostró escéptico, pero al final suspiró y dijo, bueno, que así sea. En caso de emergencia, responderé yo mismo. El príncipe Arnold ni siquiera cree en fantasmas, pero no descarta mi miedo. Sigue tomándome en serio. Eso tranquilizó a Rice más que cualquier otra cosa. Gracias, Alteza. Solo espero poder ser de utilidad. Fue entonces cuando las palabras de Harriet resonaron en su mente. Comillas, si no soy de alguna utilidad para mi país, no hay razón para que siga viva, y mucho menos para haber nacido. La respuesta de Arnold fue suave y dulce. No hace falta. Date prisa y duerme antes de que las nubes oculten la luna y oscurezca aún más. Sí,
Comillas, da miedo el romper de las olas. Una suave somnolencia se apoderó de ella mientras respondía, no contigo aquí. El príncipe Arnold que está conmigo ahora no se parece en nada al emperador Arnold Jaime del futuro. Tampoco la princesa Harriet de este bucle es igual. Los pensamientos de Rhys se calmaron cuando por fin se quedó dormida. Al día siguiente, Rhys y Arnold se prepararon y fueron a reunirse con Curtis una vez más. Después del desayuno, Arnold acompañó a Rhys a la sala de invitados, donde volvió a encontrarse cara a cara con él. Gracias por su cálido saludo de anoche. A pesar de lo tarde que llegué, nos alegramos de que hayan llegado sanos y salvos. Es un castillo pequeño, pero haremos todo lo posible para que su estancia sea cómoda. Agradezco su consideración. Desde el fondo de mi corazón, de verdad gracias, príncipe Arnold. Curtis hizo un perfecto alarde de conversación con Arnold. Llevaba el cabello corto y rubio alisado con un mínimo de producto y se comportaba con decoro y genialidad. Incluso su sonrisa tenía el tono preocupado del verdadero príncipe Curtis. Sin embargo, no podía disimular el color de sus ojos. Lady Harriet también debió de darse cuenta. Rhys miró a la otra mujer, pero ésta seguía con la cabeza tan hundida como siempre. Por cierto, me he enterado de que hemos agobiado terriblemente a su futura alteza. Raúl disfrazado de Curtis miró a Rhys con una sonrisa irónica. Traje caballeros femeninos de Sigel, así que ya no necesita servir como guardia de mi hermana. Muchas gracias por proteger a mi hermana ayer, Lady Rhys. No pienses nada de eso. Aprecio mucho la oportunidad de pasar tiempo con Lady Harriet. Aún así, hay que decir que te pusimos en una posición peligrosa. Espero que ayer no estuvieras en peligro. De hecho, había estado en peligro. Y quien la había puesto en peligro era Raúl, que ahora estaba sentado ante ella. Rhys puso su sonrisa más brillante y le dijo, no hubo peligro alguno. Príncipe Curtis, respondió con una mirada de interés. Seguía luciendo la misma sonrisa amable, pero Rhys percibía la curiosidad en su mirada. Incluso esa mirada lo asemejaba tanto al verdadero Curtis que Rhys se sobrecogió. Me sorprendió oír que la hija de un duque como tú tiene entrenamiento con la espada. Oh, solo soy una novata, de verdad. Tengo mucho más entrenamiento por delante. Estoy seguro de que solo estás siendo humilde. ¿Me permitirías arrodillarme ante ti y darte una muestra apropiada de mi gratitud? Rhys adivinó el objetivo de Raúl. La muestra a la que se refería era besar el dorso de la mano de Rhys. Kyle le había hecho lo mismo cuando se conocieron en esta vida, como era costumbre en Coyoyes, pero en Sigel no existía esa costumbre. Quiere tocarme la mano para determinar mi destreza con la espada. Tal vez sospechaba que ella también era una doble de la princesa heredera. No quería revelarle demasiado a Raúl, pero no podía rechazar semejante gesto de un príncipe. No teniendo otra opción, Rhys comenzó a sentir, cuando una mano le rodeó la cintura y Rhys casi chilló. Se tapó la boca con una mano y levantó la vista para ver a Arnold a su lado. Dios mío, príncipe Arnold. Los ojos de Arnold eran fríos como el hielo mientras tiraba de Rhys hacia él. Miró fijamente a Raúl con frialdad y le dijo, eres un invitado de honor. Puede que solo sea un saludo formal, pero no hay necesidad de que te arrodilles. Eres un chico bastante celoso. Vaya, vaya, Raúl entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa. Veo que eres un marido muy devoto, príncipe Arnold. ¿De dónde ha salido eso? El comentario tenía que ser sarcástico, pero Arnold no se inmutó. Se limitó a mirar a Raúl, sin provocación pero con una clara intención. Es natural que un marido cuide de su mujer. Había oído que era una unión política, pero veo que le importa mucho su prometida. Eso es maravilloso. Perdón. La cabeza de Rhys osciló entre los dos, intentando descifrar su conversación. Entonces Arnold rompió el contacto visual como si hubiera perdido el interés. Estoy seguro de que está cansado del largo viaje, príncipe Curtis. Mañana planeo guiarte por la ciudad, así que por favor retírate por hoy. Parece que por ahora el príncipe Arnold y Raúl van a separarse.
Aún no tenía ni idea de los motivos de ninguno de los dos, pero por el momento Rhys estaba del lado de Gal Kane. Aunque no fuera a decirle a Arnold que Curtis era un impostor, pensaba ser prudente con él. Cuando levantó la vista, se encontró con los ojos azules de Arnold. Se quedó sin aliento ante la proximidad de su atractivo rostro. Arnold se inclinó, con rostro neutro, y susurró: «Lo siento, pero por favor, entretén a la princesa». Su voz ronca y su aliento le hicieron cosquillas en el oído, provocándole un respingo. Rhys se asintió con la cabeza, tratando de ocultar su nerviosismo. Como el príncipe Curtis se queda, reforzaré la seguridad dentro del castillo. Quiero que me avises si hay algún problema. Probablemente era su forma de decirle que también vigilaría a Raúl. Había captado lo que ella quería decirle sin que ella tuviera que expresarlo. Mientras tanto, Rhys se decidió centrarse en la misión que le habían encomendado. Lady Harriet sonrió al dirigirse a la mujer que se escondía detrás de Raúl. Parece que ya no seré su escolta, pero aún esperaba que pudiéramos hablar hoy. ¿Le importa si la acompaño? Pero Harriet retrocedió, con la voz entrecortada. No podría, quiero decir, tú no podrías, con alguien como yo. Me quedaré quieta en algún sitio donde no moleste a nadie, así que, por favor, no sientas la necesidad de apiadarte de mí. Yo esperaba que pudiéramos hablar de libros, Lady Harriet, en serio. Harriet levantó la cabeza y la bajó con la misma rapidez. Si no fuera una molestia, entonces, maravilloso. Si no te importa, permíteme. A medida que Rhys se avanzaba, Harriet parecía encogerse cada vez más en sí misma. Es un placer conocerla, princesa Harriet. Soy Kane Tully, jefe de la compañía comercial Aria. Claro. Tully se presentó con una sonrisa radiante en la sala de recepción. Le gustaba dejarse crecer el vello facial, pero hoy iba bien afeitado. También vestía una túnica negra que complementaba su piel oscura y combinaba con su imagen de mercader de primera clase. Rhys se sorprendió al ver a su antiguo jefe. La sala estaba repleta de artículos de primera clase, pero no todos eran productos de lujo. Entre ellos había maduras piezas de joyería y bonitos accesorios de encaje, seductores chales semitransparentes y zapatos de colores brillantes que levantaban el ánimo. Tanta variedad era impresionante. Rhys se había solicitado la presencia de Tully con poca antelación, poco después de que se decidiera que acompañaría a Arnold en este viaje. Tully solo habría tenido un pequeño margen de tiempo para preparar y transportar mercancías adecuadas para la ocasión. Su Alteza, por favor, siéntase libre de echar un vistazo a nuestras mercancías. Permítanos presentarle lo que tenemos hoy en la tienda. Uno de los vendedores de la empresa le explicó a Harriet los productos expuestos sin prestar atención a sus gritos. La asistenta de Harriet asintió con la cabeza desde detrás de ella. Viéndolos de reojo, Tully hizo una gran reverencia a Rhys. Ahora bien, Lady Rhys, comencemos con nuestros asuntos habituales, señor. Tully, ¿por qué siempre me encuentro pidiéndole que sea menos formal conmigo? Tully se rió de buena gana y sacó varios documentos. No seas así. Últimamente estoy de muy buen humor. Tengo interesantes negocios y la salud de mi hermana está mucho mejor, me alegra oírlo. Entonces, Aria está bien, sí, y todo gracias a usted. Así que, milady, apenas basta para mostrarle mi agradecimiento, pero le ruego que acepte la información que me ha solicitado. Le entregó los documentos con una reverencia teatral, y Rhys se sonrió satisfecho al aceptarlos. Cuando vio el contenido, se llevó la mano a la boca, sorprendida. Vaya. No puedo creer que hayas conseguido todo esto con tanta precisión. ¿Te gusta esta columna de la derecha? Indica la fecha de adquisición. No. La más antigua es de hace medio año, y la más reciente es el mes pasado. Así es. Puedes ver las diferencias en los números. ¿Ves cómo la información del oeste llega más despacio? Sí. Esta tercera hoja contiene sus fuentes de información para los datos oficiales. Sí.
También hay algunos datos no oficiales que podría compartir contigo. La conversación fluyó sin verdadera necesidad de detalles. Cuando Rize terminó de revisar la tercera hoja, Tully soltó una risita. Comillas, ¿qué pasa, señor Tully? Nada, solo que, entiendes rápido. Parece que estoy hablando con alguien que trabaja para mí, eso es porque yo solía hacer precisamente eso. El rápido ojo analítico de Rize había sido perfeccionado por el propio Tully en su primera vida. La información que reunía Tully siempre estaba parcialmente codificada para evitar filtraciones, pero era fácil de descifrar si se conocía el código. Esta información será muy útil. Juro que no haré mal uso de ella, procura que no sea así. Aunque confío en ti, Rize asintió y Tully le sonrió satisfecho. Luego miró al otro lado de la habitación. Supongo que ahora deberíamos hacer algo al respecto, Tully señaló con la barbilla a Harriet, que estaba atareada con la mercancía, y a la jefa de sirvientas que la vigilaba diabólicamente. Comillas, esto simplemente no servirá, Su Alteza. Necesito recordarle que Su Majestad le ordenó que gastara su dinero como quisiera en Galkane. Ser frugal solo lo avergonzará. Se le dio moneda de Galkane, así que debe gastarla mientras esté aquí. Comillas, lo siento. Harriet se minimizó mientras soportaba la furiosa arenga de la criada principal. Vaya, qué desperdicio, refunfuñó Tully. Esa criada sería la viva imagen de la dignidad si mantuviera la boca cerrada. Cuidado, señor Tully, comillas, no me mires así. Esa princesa también se tapa la cara con el cabello. Puede que su vestido sea de buena calidad, pero también es viejo y está fuera de temporada. Tully entrecerró los ojos, acariciándose la suave barbilla. Hey, esa tela ya no se exporta desde el país que la produce, ¿cierto? Tú también lo notaste, ¿verdad? Vaya que eres entusiasta. Las cosas viejas no son necesariamente malas, pero, Rize miró a Harriet. Comillas, ¿crees que esconde su cara para protegerse? Tully se crujió el cuello. A mí me parece más una jaula, así que pretende atraparla desde dentro en lugar de protegerla desde fuera. Disculpe, señor Tully, pero podría encargarse de la doncella principal. Comillas, muy bien. Milady, ¿podría interesarle alguno de estos artículos? Comillas, Oh, no, a mí no. La jefa de sirvientas rechazó sonoramente a Tully, pero este permaneció imperturbable. Parece que los artículos que traje hoy no eran del agrado de Su Alteza. Volveré mañana, así que pensé que tal vez podrías darme una idea de lo que ella preferiría. Bueno, supongo que podría. Tully lanzó una mirada cómplice a Rize y ella le dio las gracias en silencio. Luego se acercó a Harriet. Comillas, no había nada que le llamara la atención, Lady Harriet. Harriet dudó un momento antes de levantar la cabeza. Comillas, no. No es que nada me gustara, es que, los ojos de Rize se abrieron de par en par al oír el temblor en la voz de Harriet. ¿De qué tenía tanto miedo? La princesa solo estaba siendo regañada por la doncella principal, así que tal vez fuera por eso, pero a Rize eso no le parecía bien. ¿Tiene miedo de gastar dinero? No, no puede ser eso. Seguro que los vestidos y las joyas pensarían que podían hacerlo mejor que yo. La cabeza de Harriet se hundió cada vez más mientras Rize se devanaba los sesos en busca de una explicación. Puede que sea humana, pero no estoy en absoluto en condiciones de elegir vestidos por mí misma. Comillas, ¿qué está diciendo, Lady Harriet? Yo no elijo los vestidos, ellos me eligen a mí. Puede que haya nacido humana, pero no estoy en posición de rechazar algo. Lo siento mucho. Se acurrucó sobre sí misma todo lo posible antes de murmurar, ojalá pudiera ser una muñeca de verdad. Comillas, una muñeca. Alteza. Harriet se estremeció. Debió de decir las palabras sin intención de que Rize las oyera. Mi madre me lo dijo, como princesa, mi trabajo es contraer un matrimonio político y dar a mi marido un heredero, y para ello, debo convertirme en una niña adorable igual que una muñeca que mi marido amará. Rize frunció el ceño al oír esas palabras, un recuerdo le rondaba la mente. Pero como puedes ver, soy humana. No sé hacer nada bien, y la gente se molesta solo con mirarme. Incluso mi cara hace que la gente me odie por cómo se ven mis ojos.
Harriet agachó la cabeza, con la cara entre las manos. Comillas, lo hago todo mal. Lo mejor que puedo hacer es apartarme del camino de la gente. Oh, Lady Harriet, no puedo incomodar a la gente con mi cara. No puedo mostrarla. No puedo hablar, dijo como un cántico, un mantra melancólico pensado solo para ella. Observándola, Rhys le preguntó suavemente, comillas, por eso escondes la cara, comillas. Si le muestro mi cara, su majestad podría romper nuestro compromiso. Eso es lo único que debo evitar. Este matrimonio político es la única razón por la que nací. Harriet sonaba como si estuviera a punto de llorar, pero aún así se las arregló para hablar con coherencia. Debo cumplir con mi papel de muñeca en este matrimonio. Parecía que esas palabras eran todo a lo que tenía que aferrarse. Y algo en ellas le resultaba familiar a Rhys. Debo terminar todo esto antes de mañana. Cuando Rhys era joven, su educación lo era todo. Sus padres habían sido estrictos, asegurándose de que ella supiera que no había escapatoria a sus lecciones. Todo tipo de tutores visitaban su casa y le enseñaban de la mañana a la noche, y cuando estaba sola, tenía trabajo adicional que completar. Como todos los días de su vida eran así, no recordaba haber pasado ni una sola tarde con sus padres. Pasaba el tiempo sola en su habitación, dormía sola en su cama y, cuando se despertaba, comenzaba un día completo de educación para una futura reina. Había una montaña cada vez mayor de cosas que aprender, y Rhys siempre se decía desesperadamente, tengo que ser capaz de hacer esto. Tengo que estudiar como es debido. No fue diferente en su 6º cumpleaños, el 30º día del 7º mes. Las luces de la casa principal estaban apagadas. Todos dormían y Rhys estaba sola, una vez más. Era casi medianoche y nadie había celebrado su cumpleaños con ella, pero era normal porque iba retrasada en los estudios. Le entraron ganas de llorar cuando pensó en ello, pero también sintió que llorar era vergonzoso, así que, en lugar de eso, se canturreó a sí misma una y otra vez, no pude nacer varón, así que al menos debo convertirme en reina. Si no lo hago, no tendría, recordó que su pluma se detuvo mientras se frotaba los ojos. No tendría sentido que yo naciera. De vuelta al presente, Rhys cerró los ojos. Respiró hondo y se golpeó las manos con un fuerte crack. Comillas, lo siento, Lady Harriet, ignorando el aullido de Harriet, sonrió y preguntó, comillas, ¿le importaría acompañarme un rato? Comillas, las cosas se movieron a un ritmo frenético después de aquello. Rhys pidió a Elsie que se ocupara de todo, solicitó a Tully que volviera a visitarla mañana, se cambió de vestido y se dirigió al exterior. Esquivando a la criada principal y sus sugerencias, Rhys tomó la mano de Harriet con una gran sonrisa en la cara, y luego la llevó justo al lugar que había planeado. El lomo de un caballo. Comillas, sentada detrás de Harriet en la silla de montar, Rhys sujetó las riendas abrazando a la princesa y llevó al caballo por una colina cubierta de hierba. Sentada de lado, Harriet agarró el pomo de la silla. Su cuerpo tembló mientras balbuceaba, comillas, estoy montada en un caballo. Las mujeres no montan a caballo en el continente occidental, ¿verdad?, preguntó Rhys solemnemente mientras el caballo avanzaba. Quería llevarte al cabo, pero esta mañana ha llovido. Un carruaje se atascaría en el barro, y está demasiado alto, así que pensé que podríamos ir a caballo. Comillas, las mujeres montan a caballo juntas en este continente, comillas, oh, no. Incluso aquí, las mujeres no suelen llevar las riendas. Normalmente cabalgarías con un hombre de forma similar a como lo haces ahora, Lady Harriet. Después de todo, es difícil cabalgar con vestido, dijo Rhys con una brillante sonrisa en el rostro. La boca de Harriet se abrió y cerró como la de un pez, y sus orejas se enrojecieron de color escarlata. La princesa siguió agarrada a la silla, pero, extrañamente, también dejó de temblar. Se sentó frente a Rhys, con los ojos fijos en el paisaje. ¿Lady Harriet también está disfrutando esto? Rhys continuó su explicación con una sonrisa confiada. Quitó una mano de las riendas y se levantó la falda para enseñársela a Harriet.
El vestido que llevo ahora tiene una abertura para poder montar a caballo. Llevo suficiente ropa debajo como para no tener que preocuparme de que se abra, comillas. Lady Rice, Princesa Harriet, la doncella principal, les seguía a pie. Se llevó una mano a la frente y exclamó, comillas, pensé que tal vez debería dejarlo pasar por una cuestión de diplomacia, pero he decidido que debo hablar. No es demasiado tarde. Esto no es propio de una dama. Podemos prepararos un carruaje, así que bajen de ese caballo inmediatamente. Harriet se estremeció y Rice se dio la vuelta. El resto de las doncellas de Harriet parecían tener la misma opinión. Incluso las damas caballeros de Sigel miraban a Rice con recelo. La forma en que Harriet bajó la cabeza le pareció lamentable a Rice. Se inclinó y puso una de sus manos sobre la de Harriet donde sujetaba la silla de montar. Lady Harriet, comillas, ese sí rodeó su cintura con el brazo de Harriet y le susurró al oído, de un rojo intenso, voy a quitármelas de encima. Agárrate fuerte, comillas. Se agarró las riendas una vez más y, al compás de la respiración del caballo alazán, lo impulsó hacia adelante. Comillas. A pesar de los gritos de Harriet, el obediente caballo se aseguró de que se agarraba antes de subir a toda velocidad la colina que tenían delante. Comillas. Pido disculpas, señorita doncella. Rice llamó de nuevo. Aceptaré tu regañina más tarde, yo y solo yo, si quieres. La doncella principal gritó algo en respuesta, pero la brisa le robó las palabras. Harriet permaneció encorvada al principio, pero poco a poco fue levantando la cabeza. Comillas. Bow. Ya estamos hasta aquí arriba. El cabo que había estado lejos en la distancia hace un momento ya estaba ante sus ojos. También había una escena de equitación en la saga Claudiette, no. Tenía una ilustración maravillosa. En cuanto pasé la página, me quedé paralizada. Es la tecnología especial de Sigel para hacer libros la que permite imprimir líneas tan finas. No oír elogios de su tierra natal hizo que Harriet se sintiera tímida. Tímida en cada movimiento, se aventuró a echar un vistazo detrás de ellas. Todo el mundo está tan lejos. Una arboleda en lo alto del cabo proyectaba una agradable sombra moteada. Rice acercó el caballo a los árboles, desmontó y le tendió la mano a Harriet. Tras ayudar a la princesa a bajar, acarició el cuello del caballo y ató sus riendas a un árbol para que descansara. La brisa del mar es tan agradable y fresca, ¿verdad? Harriet asintió, dejando escapar un suspiro cautivado mientras contemplaba el paisaje. Desde el cabo, la ciudad costera parecía vibrante, bañada por la luz del sol. El mar azul profundo se extendía ante ellos. Por encima, las blancas aves marinas volaban. Puedes ir a donde quieras, ¿verdad, Lady Rice? Rice observó a Harriet, sujetándose el cabello que ondeaba al viento. ¿Cómo me gustaría ser como tú? Harriet se interrumpió, jadeó y sacudió la cabeza con violencia. Lo siento. No debería decir esas cosas. Qué falta de respeto por mi parte. No puede convertirse en mí, Lady Harriet, dijo Rice con una sonrisa agridulce. Estoy segura de que los lugares a los que voy no son los lugares a los que quieres ir. Comillas, ¿a dónde quiere ir, Lady Harriet? Harriet aspiró como si nunca hubiera oído esas palabras. Con la mirada fija en el océano, Rice continuó, por ejemplo, quiero ir a lugares con cosas bonitas. Un campo lleno de girasoles o un bosque con una alfombra de hojas otoñales. Una playa donde fragmentos de hielo lleguen a la orilla y brillen al sol de la mañana como piedras preciosas. Rice arrugó los ojos al recordar cosas que había visto en sus viajes. ¿Hay alguien a quien quiero enseñárselas? ¿Cómo reaccionaría Arnold ante unas vistas así? ¿Se interesaría por ellas o no sentiría nada en absoluto? Cuando lo supiera, emprendería otro viaje para ver algo hermoso con él. Esperaba poder hacer un viaje así algún día. Creo que usted y yo deseamos cosas diferentes, Lady Harriet. Me encantaría que me lo dijeras. No sobre ser otra persona, sino sobre lo que te gustaría ser. Sobre tus sueños, Harriet murmuró soñadoramente, lo que me gustaría hacer. Después de eso, apretó los labios en una línea dura.
Bajó la mirada y jugueteó con las manos antes de reunir todo su valor para gritar, comillas es volver con mis criadas. Salió corriendo y Rize no la siguió. Las damas caballeros estaban a medio camino del cabo. Aparte de un individuo en particular, no había nadie sospechoso a su alrededor, por lo que la princesa no debería correr ningún peligro. Rize la observó, preocupada por si tropezaba. Entonces sonó una voz desde lo alto de un árbol cercano. Cuanto más la miro tu cara no hace sino verse más bonita. Rize suspiró y una risa divertida brotó de las ramas. Ese esponjoso cabello rosa coral y tus grandes ojos esmeralda. Eres adorable. No me extraña que tu prometido insistiera tanto en que no te tocara. Me incomoda que me hagas cumplidos sin sinceridad, así que deja de hacerlo, por favor. En su vida pasada, Raúl había sido un amigo, y en cierto modo una mala influencia. Aunque él no lo sabía, este coqueteo le sentó muy mal. Pensé que te dejarías ver en algún lugar con menos gente, dijo Rize, mirando directamente al árbol. El hombre que estaba allí no iba vestido como el príncipe Curtis. Llevaba una capa negra y estaba agachado encima de una rama, con la barbilla entre las manos. Tenía el cabello castaño quemado, pero hacía tiempo que no se lo teñía, su color naranja natural asomaba por las raíces. Entrecerrando los ojos rojos y almendrados, observó a Rize. Era, sin duda, el cazador Raúl que Rize conocía. Sin embargo, no te sorprende en absoluto. Lástima, estaba deseando oírte gritar. ¡Qué barbaridad!, dijo Rize con disgusto. La sonrisa de Raúl era de felicidad. ¿Fuiste tú quien preparó esa ruidosa trampa en el castillo, verdad?, preguntó, ladeando la cabeza como un gato curioso. Pensé que podrías ser alguien de mi negocio, solo que vestida como una noble dama, pero no parece ser así. El príncipe me advirtió demasiado genuinamente para que fueras una farsante. Ese es el tipo de trampa que menos me gusta. Sabes, borrar la propia presencia era la tarea más importante para un cazador al acecho. Naturalmente, había que evitar hacer ruidos fuertes. Raúl dio en el clavo cuando la identificó como alguien que se dedicaba a lo mismo que él. ¿Fue uno de tus hombres el que se coló ayer en el castillo, verdad?, le preguntó. Raúl se encogió de hombros. Ni idea. Alguien se coló. Mis criadas fueron testigos de una figura sospechosa. Entró por la ventana y no hizo ruido, entonces tal vez fuimos nosotros, y tal vez no tiene nada que ver con nosotros. Me pregunto cuál es. Rize frunció el ceño ante su burlona respuesta, y Raúl se echó a reír. Comillas, eres tan linda. Se deslizó desde la rama y aterrizó cerca de Rize sin hacer el menor ruido. Harriet y sus criadas, que descendían por el cabo, no podrían verlo desde su posición. Raúl estudió a Rize con sus ojos rojos como el rubí. De hecho, quiero hacer de mi esposa en vez de que seas la del príncipe heredero. Basta de bromas. Vayamos ya al grano de esta pequeña visita, no tiene sentido. Solo quería verte. El hombre escupió una frase descaradamente ingenua para coquetear. Me llamo Raúl. En la lengua materna de mi país, significa el lobo que te muestra el camino, aunque sé que mientes sobre el nombre y el país de donde eres. Sin embargo, fue una introducción nostálgica, y se encontró recordando la primera vez que la había oído. Rize conoció al grupo que se hacía llamar cazadores en un bosque de Sigel en su quinta vida. Se había topado con un Raúl herido y utilizó sus habilidades de boticaria para curar sus heridas. Me has salvado la vida. Si no tienes a dónde ir, por favor, pasa algún tiempo aquí. En aquella cabaña convivían una docena de cazadores, todos ellos gente agradable. En su compañía, Rize aprendió a usar el arco mientras trataba a Raúl. Cuando aprendió lo suficiente, Raúl la llevó al bosque. ¿Tienes habilidad para esto? Puedo enseñarte a cazar si quieres intentarlo por un tiempo. Así empezó el quinto bucle de Rize. Era divertido vivir en el bosque, y le gustaba aprender sobre los animales con los que lo compartían. Aprendió a predecir el tiempo por la forma en que volaban los bichos y los pájaros, a anticipar los próximos movimientos de una presa por sus huellas y a atraparla con trampas. A veces,
Apuntaba a su presa con el arco y esperaba en el bosque durante horas sin moverse. Otras veces, se acurrucaba en la fría nieve del invierno hasta que ya no sentía los dedos. En esos casos, tenía que apretar los dientes para que no le castañetearan porque entonces su presa la percibía. Mientras pulía sus habilidades como arquera y se ganaba la vida, se dio cuenta de que Raúl y sus hombres no eran cazadores corrientes. Le contaron la verdad cuando fueron a un lugar concreto por orden de la familia real de Sigel. Básicamente, somos agentes de inteligencia disfrazados de cazadores, le dijo Raúl desde la rama de un árbol. Es la tapadera perfecta para nuestras actividades. Mientras exploramos nuestros cotos de caza, podemos viajar por todo el país e investigar los territorios de los nobles. Ya ves, Rice había reunido todo eso por su cuenta. Puedes investigar incidentes de desgobierno y encontrar pruebas de fraude fiscal sin preocuparte de que la gente se entere, así es. Y de vez en cuando, podemos entrar accidentalmente en otros países cuando nos perdemos en el bosque. Miró hacia su coto de caza mientras hablaba. Mi viejo, el jefe anterior, decía que en su país, en el este, a la gente como nosotros la llamaban cetreros. Me pregunto si eso es diferente de ninjas. Son parecidos. Los ninjas suelen disfrazarse de granjeros o comerciantes. Nosotros solemos actuar como verdaderos cazadores y vivimos en paz en el bosque. Como ya bien sabes, Raúl desgranó los hechos como una canción. Rice se volvió hacia él. Las ramas que habían elegido para posarse eran estrechas, pero ella las manejaba con soltura gracias al entrenamiento de Raúl. Nunca perdería el equilibrio en un lugar tan precario. Pero cuando te necesitan, vas a misiones como esta. Bueno, técnicamente sigues siendo una presa de caza. Raúl sonrió, entrecerrando sus ojos rojos mientras miraba a un hombre debajo de ellos. Espera un momento, Rice. Me dijeron que no matara a este, así que lo rastrearemos con cuidado. No había ansiedad en su habilidad. Raúl fue capaz de clavar una flecha y apuntar a su objetivo sin siquiera moverse de la rama en la que estaba agachado. De Raúl aprendí a esconderme y a observar a los demás. Soy una cazadora capaz gracias a esa vida, pero Raúl es otra cosa. Rice pensó en el Curtis de esta mañana mientras miraba fijamente a Raúl frente a ella. Era el único que podía disfrazarse de otra persona hasta en la voz. ¿Cómo interpretó Raúl su mirada? Comillas, ¿por qué te disfrazas del príncipe Curtis Raúl miró la cara de Rice, fingiendo contemplación. Se hacía el simpático con la gente, pero la verdad era que nadie le interesaba. Rice estaba asombrada por la forma en que la escrutaba. Era casi como el hermano mayor de todos entre los cazadores. No puedo creer que sea tan frívolo con una completa extraña. Por eso hacía llorar a tantas mujeres. Raúl tenía una cara bonita, y actuaba amable y simpático en apariencia, lo que solo empeoraba las cosas. Tu expresión no cambia en absoluto, ni siquiera cuando me acerco tanto. Sin embargo, te pusiste roja en un instante cuando el príncipe heredero te tocó comillas ejemplo. Bueno, al menos entiendo que no tiene intención de responder a mis preguntas. Si te respondo, obtengo algo a cambio no. ¿Qué va? Respondió Rice, sintiéndose como en su quinto bucle. Raúl se rió entre dientes. Tal vez te asuste, pero no dijiste nada cuando te diste cuenta de que el príncipe Curtis era yo. Perdona que te lo diga, pero tú también me das escalofríos. Pero no te preocupes. Me portaré bien esta tarde. De todos modos parece que va a llover. Miró a Harriet, rodeada por sus criadas al pie de la colina. Comillas, ¿puedo pedirte que te hagas amiga de Harriet? Rice apartó los ojos de la princesa para volver a mirar a Raúl, pero este ya se había marchado, sin dejar tras de sí más que el vaivén de los árboles en lo alto de la capa. Bajo la intensa luz del sol estival, las cigarras zumbaban a su alrededor, pero no percibía la presencia de ningún animal. Parece que va a llover. Debería decirles a las criadas que guarden la colada. Con un suspiro, desató las riendas de la rama y llevó a su caballo de vuelta al castillo. La lluvia cayó una hora más tarde. Parecía un chaparrón pasajero, que acabaría pronto si esperaban un poco. Sin embargo,
El aguacero era fuerte y levantaba una niebla blanca que salpicaba el suelo. Mientras caía, las sirvientas se afanaban en sus múltiples tareas. Los chubascos de verano tenían una vitalidad áspera. Mientras Rhys escuchaba el agradable tintineo de las gotas al golpear las ventanas, recibió la noticia de que Arnold había regresado de la ciudad. Bienvenido de Bus. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se encontró con Arnold en el hall de entrada. Estaba allí malhumorado y empapado. ¿Estás bien? Rhys se corrió hacia Arnold, ordenando apresuradamente a una criada que le trajera unas toallas a su paso. De su cabello negro goteaba agua, lo que evidenciaba la fuerza de la lluvia. Oliver apareció detrás de él, igualmente empapado y claramente exasperado con su señor. Dios mío, no había necesidad de apresurarse, ¿verdad? Sugerí que esperáramos a que lloviera, pero tú tenías que insistir en aguantar, no. Cállate. No necesitabas venir conmigo, pero lo hice. Por supuesto, entiendo tu deseo de volver al castillo tan rápido, te he dicho que te calles, gruñó Arnold, pasándose una mano por el flequillo empapado. El movimiento casual dejó al descubierto su frente, normalmente oculta. Rhys se quedó sin aliento al mirar a Arnold. Era un retrato de contrastes, maduro por el flequillo peinado hacia atrás, pero casi frágil por estar goteando por todas partes. No tenía ni idea de cómo mirarlo. Arnold se quedó perplejo ante el escrutinio de Rhys. ¿Qué pasa? Ella se sintió obligada a responder. Es que, hasta su frente es tan hermosa como una obra de arte, Alteza, mira, ya están aquí las toallas. Rhys dio las gracias a las criadas que llegaban y tomó una de las toallas. Tras extenderla, se puso de puntillas y se la colocó sobre la cabeza, comenzando a secarle el cabello. Todos los presentes, incluido Oliver, la miraban con la boca abierta. Incluso los guardias, que habían tomado sus propias toallas, se quedaron helados de asombro. Rhys se preguntó por qué todos se quedaban boquiabiertos mientras secaba el cabello de Arnold con vigor. Un momento después, la voz plana y apagada de Arnold salió de debajo de la toalla. Rhys, ¿sí puedo secarme solo? Rhys parpadeó una vez, luego dos, y por fin comprendió. Dejó caer la toalla como una patata caliente, con los brazos en alto como banderas blancas. Con los brazos levantados en señal de rendición total, dio 2 temblorosos pasos atrás. Aunque los guardias y las criadas no se atrevían a mover un músculo, solo Oliver parecía estar conteniendo la risa. Lo siento mucho. Eso estuvo completamente fuera de lugar. Está bien. Oliver se abalanzó justo en ese momento. Gracias, Lady Rhys. Disculpe la molestia, pero podría ocuparse de su Alteza. Arnold miró fijamente a Oliver, pero este permaneció imperturbable. Estoy igual de empapado, como puedes ver. ¿Crees que podrías cuidar de él por mí? Sí. Por supuesto. Príncipe Arnold, por favor venga por aquí. En ese momento, Rhys solo quería que el suelo se la tragara entera. Impulsada por esa sensación, agarró a Arnold del brazo y lo llevó escaleras arriba. Después de meterlo en una habitación del 4º piso, limpió con frenesí los charcos que el príncipe había dejado en el pasillo. Solo sé normal, Rhys. Por el amor de Dios. Para recuperar algo de dignidad, comprobó los timbres. Cuando se sintió lo bastante calmada, su criada le dio el té que había pedido y llamó a la puerta de la habitación en la que Cassie había arrojado a Arnold. Su Alteza. Ha terminado de cambiarse. Sí. Abrir la puerta volvió a ponerla nerviosa. Cuando lo hizo, encontró a Arnold sentado en el sofá, habiéndose cambiado la ropa mojada por una camisa blanca. Aún tenía el cabello mojado, pero ya no le goteaba. Toma un poco de té. Deberías ponerte algo caliente ya que probablemente tengas frío de estar afuera. Gruñó Arnold mientras leía un documento. Señaló con una mano el espacio que había a su lado, indicándole que se sentara. El gesto reflejaba su invitación de la noche anterior. Ella no había pensado en ello entonces, pero ahora se preguntaba si deberían haberse sentado uno frente al otro.
Aún así, no tuvo que esforzarse mucho para rechazar su oferta y sentarse en otro sofá. Reese se colocó dócilmente junto a Arnold y le miró. Comillas, has terminado con tu inspección de las casas de cambio al menos por hoy. Mañana comprobaré algunos sitios más y eso será todo. ¿Algún problema por tu parte? Hay algo en los pensamientos de Lady Harriet que me preocupa, pero a Arnold no le importaba lo más mínimo. Al menos podría fingir interés, pensó ella, pero no dio muestras de hacerlo. El príncipe Arnold ni siquiera se movió cuando ayer Lady Harriet cayó de bruces. No se preocupaba por ella en absoluto, ni siquiera cuando la veía llorar. Reese pensó en ello mientras miraba a Arnold hojear su documento. Comillas, ¿te duele la cicatriz? Arnold miró sorprendido a Reese por un momento, pero volvió a darle la espalda con un resoplido. A veces, dijo tras una pausa. Cuando llueve, Reese frunció el ceño. Se comportaba igual que siempre, pero al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que Arnold se inclinaba hacia el lado izquierdo. No creía que fuera capaz de distinguirlo si no supiera que tenía una cicatriz en el cuello. Comillas, ¿cómo pudiste saberlo? Ahora puedo sentir cuando te duele algo, aunque solo sea un poco. No es que Reese estuviera controlando la salud de Arnold cada segundo ni nada parecido, pero en su vida como boticaria había oído hablar a pacientes de viejas heridas que dolían cuando llovía. Sin embargo, no existía un tratamiento definitivo para esos síntomas. Comillas, preparo un poco de agua caliente. Si calientas la zona con una toalla, puede que alivies algo el dolor, no tienes por qué preocuparte, pero, ya está un poco mejor, dijo Arnold en voz baja. Así que no necesito nada más. Ella no había hecho nada, así que no sabía a qué se refería con nada más. Pero si le daba demasiada importancia, la cicatriz podría ser conocida por sus enemigos. La vieja herida era el único punto débil de la divina destreza de Arnold con la espada. Ahora que lo pienso, Raúl lo notó en mi vida de cazadora, no. Dentro de 5 años, Sigel entró en la guerra contra Galkane. Después de que Harriet vaciara las arcas de Fabrania y fuera ejecutada, Sigel tuvo que luchar como parte de sus reparaciones a Fabrania. La tropa de cazadores de Reese fue enviada a la batalla como parte de las fuerzas de la familia real. Los cazadores no estaban en el frente, su deber era esconderse en el bosque por delante de la fuerza principal, reunir información y disminuir las fuerzas del enemigo tanto como fuera posible. En una de esas misiones, Raúl le susurró mientras espiaba desde detrás de una roca con un monocular, Arnold Haim puede estar herido. Los cazadores, incluido Reese, estaban sorprendidos, hacía poco que se habían topado con el hombre y no habían tenido ocasión de observarlo antes. También fueron muy cautelosos con la posición del sol por miedo a que Arnold notara la luz reflejada en el monocular. Comillas, lastimado, Raúl. De verdad sí. En su lado izquierdo, creo. La parte superior del cuerpo. Es posible que alguien le diera un golpe. Ahora que recordaba aquel momento, la herida que Raúl había percibido debía de ser la cicatriz del cuello de Arnold. Reese no lo había sabido en aquel momento, y tampoco lo había descubierto en su vida de caballero. Solo entendía sus 2 experiencias vitales en esta. Sin embargo, Raúl había estado seguro de sí mismo en ese momento. Si apuntamos a su lado izquierdo, tal vez podamos derribar a Arnold Haim. Quiero que todos ensarten una flecha envenenada. Desvió todos nuestros disparos en la batalla, pero estoy seguro de que incluso él tiene la guardia baja ahora. Todos los compañeros de Reese apuntaron sus arcos a la orden de Raúl. También habían disparado flechas envenenadas a Arnold Haim hacía varios días, pero su espada había rechazado todos los ataques. Raúl dio la orden de volver a intentarlo ahora para aprovechar la herida de Arnold. Estamos a favor del viento. No hay forma de que Arnold Haim pueda oír nuestras voces ahora mismo, así que, ¿por qué tengo tan mal presentimiento? Reese sintió una premonición agitándose en su corazón y volvió a mirar por el monocular. Entonces soltó un grito ahogado. Los ojos azules de Arnold Haim la miraban fijamente. Se estremeció, dándose cuenta inmediatamente de que no se lo estaba imaginando. Arnold Haim la había estado mirando.
Comillas todo el mundo, paren. Arnold Hain se ha fijado en nosotros. No le daremos si disparamos. Un murmullo recorrió el grupo ante las palabras de Rice. Dependiendo de lo que hiciera Arnold Hain, pronto podrían verse rodeados de caballeros enemigos. Rice contuvo la respiración y miró al hombre a través de la lente. Sonrió, la expresión no llegó a sus ojos oscuros, y se presionó el pulgar a la izquierda del pecho como diciendo, mi corazón está aquí. Estaba incitando a Rice a atacarle. Gracias a que Arnold Hain no los había perseguido agresivamente por alguna razón, sobrevivieron aquel día. Ahora que estaba sentada junto a Arnold, Rice lo estudiaba y se preguntaba, si le hubiera disparado en el corazón entonces, me pregunto dónde estaría ahora. Rice podría no haber muerto en su quinta vida. Podría estar celebrando su 21º cumpleaños. No podía imaginárselo. No tiene sentido pensar en futuros que nunca llegaron. En vez de eso, debería investigar si la figura que Elsie y las otras criadas vieron ayer era uno de los cazadores. Con el rostro tenso y sombrío, Rice organizó lo que sabía del incidente. Entraron por la ventana, no hicieron ruido y se fueron sin dejar rastro. No es algo que una persona normal podría hacer, pero no son lo que se dice normales. Teniendo en cuenta sus interacciones con Raúl en el callejón ayer y sobre el cabo hace apenas unas horas, parecía más probable que los infiltrados fueran sus cazadores. Pero si son los cazadores los que se colaron, mis trampas no tienen sentido. Serían capaces de notarlas como lo hizo Raúl. Sin embargo, Rice no podía descartar la posibilidad de que fuera un fantasma, porque las criadas lo habían visto. Esos cazadores no dejarían que alguien oyera una bisagra oxidada y chirriante. Cuanto más pensaba en ello, cosa que no podía dejar de hacer, más importancia daba a la posibilidad de un fantasma. Arnold le tocó la mano entonces. Comillas, ¿qué pasa, Alteza? El príncipe no dijo nada. Se limitó a trazar el borde de su anillo de zafiro. Ayer también me tocó el anillo así. No creía que lo hiciera para hacerla sentir incómoda, pero no se le ocurría ninguna razón para esa interacción tan íntima. Aunque no lo odiaba ni nada por el estilo, volvía a ponerla nerviosa. Inquieta, Rice recordó lo que Arnold le había dicho el día anterior, así que el trabajo en metal fue forjado por un artesano de Coyoles, lo cuida muy bien para lo detallada que es la artesanía. Por casualidad, el príncipe Arnold. Rice, la lluvia ha parado, comillas. Tienes razón, el cielo a través de la ventana era de un azul claro y sin nubes, como si el aguacero de hacía unos minutos hubiera sido una ilusión. El aire era más claro que aquella mañana, y la blanca luz del sol era increíblemente brillante. Comillas, ¿harás algo de trabajo esta tarde? ¿O pasarás algún tiempo con el príncipe Curtis y la princesa Harriet? No. Si puedo, me gustaría llevarte a cierto sitio. Arnold se levantó y tendió una mano a Rice. Comillas, ¿tienes tiempo? Le sorprendió la propuesta, pero Rice asintió y tomó la mano de Arnold. Comillas, ¡guau!, exclamó Rice. Llevaba un ligero vestido de verano con un sombrero para protegerse del sol y una cesta con bebidas en una mano. Hey, no corras en la arena. Te caerás, lo siento, pero, Rice no pudo reprimir su excitación a pesar de la advertencia de Arnold. Comillas, es la playa. Sus ojos brillaron ante la gran extensión de agua que tenían delante. Se maravilló ante la arena blanca, completamente libre de huellas, y el agua, que pasaba del azul claro en las aguas poco profundas al esmeralda pálido y luego al azul profundo. A esta pequeña ensenada solo se podía acceder a través del castillo, nadie más que la familia imperial y sus invitados podían visitarla. Tras salir corriendo a la arena, Rice se giró para mirar a Arnold. No llevaba la chaqueta, sino una camisa blanca y pantalones negros. Rice se preguntó si tendría calor con ese atuendo, pero parecía no afectarlo, acostumbrado a él. Comillas, príncipe Arnold. Perdone mi inmodestia, pero ¿le importa si me quito los zapatos? Haz lo que quieras. Pero no te hagas daño. Rice dejó la cesta junto a una roca y se puso el sombrero encima. Se quitó los zapatos y sintió la sedosa arena bajo los pies.
Llevaba un protector solar hecho por ella misma, así que no le preocupaba demasiado quemarse. Gracias a la lluvia anterior, la arena estaba agradablemente caliente en lugar de hirviendo a la luz del sol. La brisa marina no era húmeda en absoluto, sino que traía una nota de salmuera en sus ráfagas frescas y refrescantes. El viento refresca un poco, así que hace calor y fresco a la vez. ¡Qué sensación tan extraña! El vestido de Rhys, que le llegaba hasta la pantorrilla, estaba hecho de capas de gasa. Su suave falda bailaba con el viento. Ahora el verano está en pleno apogeo. Rhys había llegado a Galkane en primavera, a mediados del 5º mes. Disfrutando de la exuberante estación que la rodeaba mientras Arnold se acercaba, dijo, si hubiera sabido que el agua iba a estar tan limpia, me habría traído un bañador, tengo uno muy lindo. Es un 2 piezas. La parte de arriba es de un bonito azul mientras que la de abajo es como una falda blanca con volantes. Mientras maldecía sus malas elecciones, Arnold frunció el ceño. ¿Qué pasa tras una larga pausa? Arnold dijo, aún es un poco pronto para nadar, no supongo que sí. Hay un montón de corrientes rápidas por aquí debido a la temporada. Se acercó a la orilla, donde las suaves olas le acariciaban los dedos de los pies. El agua le llegaba a los tobillos, pero enseguida retrocedía y la arena le hacía cosquillas en la planta de los pies. Rhys levantó los bordes de su vestido y se sumergió un poco más. Jeje, la superficie del agua es tan brillante todavía de pie en la playa. Arnold preguntó, ¿tan divertido es? Claro que sí. Ante el desconcierto de Arnold, Rhys señaló al mar y le dijo, mira allí. ¿Ves cómo el agua de alrededor está en calma, pero hay olas blancas solo en ese punto? Eso significa que hay algo grande y pesado bajo el agua. Y puedes saber lo grande que es por el tamaño de las olas. Un marinero se lo había enseñado cuando viajaba en su vida de comerciante. El fondo marino podría estar levantado en ese lugar, o algo grande podría haberse hundido allí. No es divertido imaginar lo que puede haber en el fondo del mar. Rhys se giró hacia Arnold, chapoteando en la superficie del agua. Quizá haya allí un tesoro hundido que dejaron caer unos piratas. Eso sería un dolor de cabeza. Tendríamos que averiguar a quién pertenece el tesoro y reunir a todos los posibles reclamantes. Tú y tu realismo. Aún así, Arnold aceptó la extraña fantasía de Rhys. Eso la hacía feliz. Cuando era una niña y estudiaba en mi habitación, devoraba desesperadamente de mis libros de texto cualquier fragmento de conocimiento sobre el resto del mundo. Los ojos de Rhys se entrecerraron al rememorar los recuerdos. Leía la palabra océano y me preguntaba cómo sería. Cuando tenía que bordar flores, me preguntaba cómo olerían las de verdad. Imaginar esas cosas me hacía seguir adelante. Por eso me sentía tan feliz cada vez que por fin experimentaba algo que antes solo podía imaginar. Había estado en el océano muchas veces en todas sus vidas anteriores, pero la visión del mismo seguía siendo fresca. Siempre le había parecido hermoso, mucho más impresionante de lo que había imaginado encerrada sola en su habitación. No se cansaba de verlo. Me trajiste a la playa porque dije que quería ir al mar. Eso es parte de ello. Rhys supuso que había otra razón, pero Arnold no parecía estar dispuesto a responder por el momento, así que no se molestó en hacer más preguntas. Se alegró de que recordara lo que le había dicho antes de salir del castillo. Sin embargo, el príncipe Arnold solo mira. ¿Cómo se ve el océano en sus ojos? Arnold mostraba su habitual expresión neutra, no parecía conmovido en modo alguno por el magnífico paisaje. ¿Acaso la vista del océano no le inspiraba ninguna emoción? Eso no es todo. Por la forma en que Arnold miraba a Rhys en el mar, era como si ella no tuviera nada que ver con él. Como si hubiera trazado una línea entre ellos o hubiera decidido que no había nada entre ellos. Eso hizo que Rhys se sintiera como si hubiera venido sola a la orilla del mar. Quería preguntarle sobre esto y si a él realmente no le importaba, podía dejarlo, pero él parecía guardar las distancias incluso ante tal pregunta. Príncipe Arnold gritó, acercándose a él. Arnold hizo una mueca, dudoso.
Comillas, porque me tiendes tu mano, venga aquí, Su Alteza, frunció el ceño, pero Rize supuso que no era porque la invitación le disgustara. En todo caso, el origen del disgusto se debía a lo inesperado de la invitación. Decidida, Rize declaró, te hago una petición, así que debes escucharla. Cuando se prometieron, Arnold había dicho que accedería a cualquiera de sus peticiones. Sabiendo que ella se refería a esto, Arnold suspiró. De acuerdo, cediendo, se agachó para quitarse los zapatos. Se arremangó el pantalón y, con el ceño fruncido, entró en el mar. Se zambulló en el agua hasta llegar a Rize, mientras se miraba los pies con una expresión complicada en el rostro, como si caminar directamente sobre la arena le resultara extraño. Comillas, que te parece sin comentarios. En ese caso, Su Alteza, de pie junto a Arnold, Rize dejó caer los bordes de su falda. Decidió no preocuparse por si se mojaba. En su lugar, agarró a Arnold por cada muñeca. Más tarde puedes regañarme todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Hey, espera, ¿no vas a? La pregunta que disparó en su dirección se fundió en la realización. Comillas, HMPH. Rize lanzó a ambos hacia atrás en el agua. Comillas, arg. Maldición, seguramente Arnold habría sido capaz de mantener el equilibrio si solo se hubiera preocupado por sí mismo. Sin embargo, también intentó sostener a Rize, por lo que ambos acabaron cayendo al océano. Esplas. Hubo un gran chorro de agua. Rize cerró los ojos y contuvo la respiración mientras soportaba el impacto antes de que Arnold tirara de ella hacia arriba. Comillas, a Rize se sentó en el océano, que le llegaba hasta el ombligo en esta zona poco profunda. Su vestido flotaba a su alrededor como si fuera una medusa. Arnold estaba empapado por segunda vez aquel día. No había servido de nada que se secara el cabello y se cambiara de ropa después de que antes le pillara la lluvia. Punto. Rize, si aún es pronto para nadar, ¿por qué no entretenernos así? Sonrió ante la novedad de agarrar a Arnold desprevenido. Con los brazos rodeando la cintura de Rize, Arnold la miró entrecerrando los ojos. Pareces muy satisfecha de ti misma. Así es. Estoy muy satisfecha de haberle gastado una broma, Alteza, ya veo. Arnold suspiró y buscó la mejilla de Rize. Muy bien. Aceptaré tu oferta. Rize no podía creer lo que oía. Comillas, sí, ella había empezado esta pequeña guerra de bromas, pero no pensó que él se lo tomaría en serio. Haciendo caso omiso de la reacción de Rize, Arnold fue a por todas. Comillas, hey, Su Alteza. Espere un segundo, eso no es justo. Esplas. El chapoteo marcó el comienzo de una feroz lucha cuerpo a cuerpo. Arnold no tuvo piedad. Rize hizo todo lo que pudo para defenderse, pero él era imbatible. Estaba segura de que si alguien más veía esta escena, se quedaría sin habla. Tras un intercambio constante de ataques y contraataques en los bajíos, se dieron cuenta de que había pasado mucho tiempo. Comillas, sí que hemos jugado bastante, supongo que sí. Los dos se sentaron en la playa para tomarse un respiro, con la ropa empapada. La resistencia de Rize se había agotado por completo, pero Arnold parecía listo para unos cuantos asaltos más. Sin embargo, sus facciones mostraban otro tipo de fatiga, tal vez por haber hecho algo nuevo. Rize buscó la cesta que había dejado junto a una roca y sacó una de las botellas. Tome un poco de té, Alteza. Aunque se ha calentado bastante, la botella se había enfriado en la casa de hielo del castillo, pero ahora estaba casi a temperatura ambiente. No obstante, Arnold bebió. Comillas, ¿han cambiado en algo tus sentimientos hacia el océano? No lo sé. Ella se rió y él giró la cabeza en su dirección. ¿Es que realmente lo pensaste? No. Quiero decir, no has dicho que no, solo que no sabes. La mirada de Arnold se suavizó. Acomodó el cabello de Rize detrás de su oreja, tomó el sombrero de Rize de su sitio junto a la cesta y le cubrió la cabeza. Como seguía siendo amable con ella, Rize dijo, ahora aceptaré su regañina, Alteza, aunque estaba preparada para ser reprendida por hacer tropezar a su prometido en el océano. Arnold le dijo, no te castigaré, comillas, tomé muchas represalias.
Estamos empatados, Rize parpadeó, perpleja. Me lo pones demasiado fácil, acostúmbrate. Hizo que algo para nada natural pareciera natural, pero Rize no lo aceptaba. Tienes que regañarme o me pondré peor. Si eres demasiado amable conmigo, bueno, frunció el ceño y se tapó la boca, murmurando, me volveré codiciosa. Arnold soltó una risita. La expresión suave que llevaba le hizo aparentar su edad por una vez. Mirando a Rize, dijo, me gustaría. Sonaba tan suave cuando lo dijo que los oídos de Rize se sintieron inexplicablemente calientes. Todo lo que haces es tan extraño que nunca puedo predecir lo que vendrá después. Comillas. Otra vez me estás tomando el pelo. Rize arrugó la nariz con frustración y Arnold bajó la mirada hacia la arena. Además, no hay mucho que pueda hacer por ti. Estará bien mimarte un poco. Rize le dio la cabeza. Comillas que ya has accedido a muchas de mis peticiones. Eso es porque las cosas que pides son muy triviales. Le pareció extraño. Siento que he estado haciendo algunas peticiones extremas para mis estándares. Arnold había preparado todo un palacio independiente para su prometida reina e incluso le permitía utilizar un rincón del jardín como campo. Rize había contratado a todas sus criadas y se le permitía comerciar libremente con los mercaderes. Todo esto era bastante egoísta, ¿no? La pregunta debía de estar escrita en su cara. Arnold dijo, hay algo que debo priorizar por encima de todo, miró al océano. Si tus peticiones van en contra de eso, entonces no puedo concedértelas. Rize solo había aceptado la propuesta de Arnold tras preguntarle si le concedería todo lo que ella deseara. En aquel momento, Arnold había accedido siempre que estuviera en su mano. En otras palabras, había dado a entender desde el principio que había peticiones que no podía conceder. Debido a mi cargo, probablemente habrá momentos en los que mi deber con el trabajo y el país también interfiera, pero eso no es todo. Arnold fijó sus ojos azules en Rize. Aunque te canses de este compromiso, no dejaré que te vayas de mi lado. Un dolor sordo envolvió su corazón. Comillas por la razón por la que me propusiste matrimonio. La estudió y dijo. Así es, la mano de Rize se deslizó hasta su pecho, justo sobre su corazón. Esperaba que él no se diera cuenta. Estaba mal que se sintiera abatida por esto. Tampoco es que le haya dicho cuál es mi máxima prioridad. Rize bajó la mirada, agradecida por la protección que el sombrero ofrecía a su rostro. Se aferró a él, trazando líneas en la suave arena con el dedo. No le he dicho no quiero que mates a tu padre o no quiero que empieces esa guerra. Le oculto mis mayores deseos, así que no puedo culparlo por ocultarme cosas. Pero no podía decirle esas cosas sin más. No puedo decirlo. La única razón por la que el príncipe Arnold me permite tal libertad es porque no sabe que mi objetivo es detener la guerra. Todo lo que Rize hacía en esta vida, lo hizo para interferir con los planes de Arnold. Su motivación para cada movimiento era evitar la guerra. Estoy segura de que la fuerte voluntad del príncipe Arnold es el catalizador del conflicto. Si no lo sintiera tan fuertemente, no habría forma de que una persona tan bondadosa iniciara una guerra tan sangrienta. El algo que Arnold tenía que priorizar era la guerra en el futuro. Y si descubría la intromisión de Rize, también se convertiría en su enemiga en esta vida. No será fácil frustrar los planes del príncipe Arnold. Si tengo una ventaja sobre él, es que conozco el futuro. Para mantener esa ventaja, tuvo que guardarse para sí la previsión que le habían dado sus bucles. Sí, yo también tengo secretos. No tengo derecho a saber lo que el príncipe Arnold podría estar ocultándome. Y, sin embargo, le dolía el corazón. Rize le había preguntado varias veces a Arnold por qué la había elegido como prometida, pero ya no podía hacerlo. En lugar de eso, miró a Arnold por debajo de su sombrero. Comillas ¿qué quieres que haga una vez que sea tu esposa, príncipe Arnold? La pregunta le sobresaltó. Sonrió a Rize como si le pareciera la cosa más cautivadora de todo el mundo. Veo que has cambiado la pregunta, sé que no responderás a la normal, era la verdad, pero parecía mentira. La respuesta de Arnold fue fácil.
Comillas que quiero que hagas. Eso es sencillo. Es holgazanear por el castillo y ser completamente inútil. No se refería a lo que dijo Rize después de proponerle matrimonio. Comillas, eso no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero aún así, no parece posible para ti, comillas. ¿Qué quieres decir con que no es posible? Absolutamente planeo ganar mi vida de indolencia después de esto, ¿me oyes? Comillas, ¿por qué tienes que ganarla? De todos modos, no te conviene la indolencia, ¿qué quiere decir con eso? Pensó Rize, indignada. Luego Arnold añadió, comillas, siquiera porque lo preguntas. Lady Harriet parece estar presionándose demasiado para preparar su propio matrimonio. Tenía curiosidad por lo que un hombre podría estar pensando en un momento así. Esto no era una mentira. Percy aprovechó la oportunidad para también preguntarle a Arnold sobre esto. Comillas, ¿qué clase de país le parece Fabrania? Alteza hizo la pregunta como si ella misma no hubiera estado allí en una vida pasada. En mi opinión, es el país del continente occidental más proactivo en sus relaciones diplomáticas con Galkane. Comillas, ¿eso te disgusta? Ahora mismo no hay muchas ventajas para nosotros. Podrían ser aliados ventajosos en el futuro, pero ahora mismo tenemos muchas otras cosas a las que dar prioridad, así que son molestos. Rize recordó que la doncella principal de Harriet dijo que el rey de Fabrania deseaba que esta visita fomentara las buenas relaciones entre sus países. Sin embargo, el continente occidental está lleno de países pequeños. Si Galkane debe entenderse con uno solo de ellos, Fabrania es el más probable, ya que lidera la alianza en esa región. Para Arnold, otros países occidentales como Sigel valían menos que Fabrania. Aunque pequeña, Galkane no puede ignorar a Fabrania debido a su posición en el oeste, más o menos. Había una cosa que Rize seguía sin entender. No sé por qué el príncipe Arnold me propuso matrimonio cuando solo soy la hija de un duque de un país menor. De la misma manera, recordó el futuro de su quinto bucle. No veo cómo Fabrania se beneficia de un matrimonio político con Sigel. Es natural que Lady Harriet acepte su obligación en un matrimonio político. Yo pensaba que tenía que servir al mismo propósito hasta que el príncipe Dietrich rompió nuestro compromiso. No le sentó bien. Frunció el ceño. Solo cuando había elegido vivir su vida como comerciante había empezado a disfrutar de su propia vida y de sus experiencias. Por eso ni siquiera había querido pensar en casarse con nadie en toda su vida hasta ahora. Pero es diferente en esta vida. Rize levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Arnold, que la miraba desde arriba. Aquel hombre iba a ser su marido. En cuanto pensó eso, las palabras de Arnold volvieron a sonar en su cabeza. No necesitas ser decidida para convertirte en mi esposa, suspiró, deseando ocultar su dolor. Comillas, puedo hacer otra petición tan pronto después de la última. Adelante. ¿De qué se trata? Hay un registro que me gustaría comprobar con las casas de cambio. Arnold le dirigió una mirada extraña, así que Rize acercó la cesta y sacó el tubo de documentos que había dentro. No es exactamente un intercambio, pero también tengo un informe para usted, Su Alteza. El príncipe entrecerró los ojos desde su lado. Comillas, precios de mercado para el oro y la plata en varios países. Ella asintió. Le pedí al señor Tully de la compañía comercial Aria que investigara esto por interés personal. Rize había recibido el informe de Tully aquella mañana. Lo leyó detenidamente y guardó mentalmente la información que necesitaba. Entonces le entregó el documento a Arnold. Todos son de distintos momentos, pero el más antiguo es de hace 6 meses. Esto ayudará en algo a su plan, Su Alteza. Comillas, Arnold esbozó una sonrisa de desconcierto. Comillas, ¿cómo sabías que estaba pensando en cambiar nuestra moneda? Sabía que se daría cuenta de mis intenciones, pero tras un simple vistazo a la lista. Sorprendida, Rize respondió, me pareció que no visitabas esta ciudad solo para inspeccionar las casas de cambio. También noté que me tocabas la mano y pasabas los dedos por encima de mi anillo varias veces. Ella misma acarició el anillo, sintiéndose un poco tímida. Ayer cuando lo tocaste mencionaste a Coyoles,
¿Verdad comillas descubriste mis planes solo por eso? Bueno, me llevó un poco de tiempo. Tanto Rice como Arnold eran conscientes de los problemas que asediaban a Coyoles. Carecía de fuerza militar, lo que hacía que sus países vecinos se lanzaran en tromba. Este problema iba a empeorar a medida que disminuyera el rendimiento de las gemas y los metales preciosos de sus minas. Sin embargo, sus perspectivas eran algo mejores ahora que Arnold y Kyle habían llegado a un acuerdo. El problema que les quedaba era que no se había resuelto la razón fundamental de la posición poco ventajosa de Coyoles. En otras palabras, pasara lo que pasara, la producción de gemas y metales preciosos de Coyoles se reduciría a la nada. Obviamente, las monedas de oro y plata que se utilizan en varios países están hechas con oro y plata auténticos, afirma Rice. El valor de estas monedas venía determinado por la cantidad de metales preciosos que contenían. Gran parte del oro y la plata del mundo procedían de Coyoles. A este paso, cada vez habrá menos oro y plata circulando en otros países, ¿no así es? Eso significa que habrá escasez de los metales necesarios para crear monedas de oro y plata. ¿Qué ocurriría entonces? Rice había sido testigo de eso mismo en el futuro. Por eso le había pedido a Tully que reuniera esa información, para poder hacer algo al respecto. Hay que acuñar moneda periódicamente para que la economía siga funcionando, dijo Arnold. Si un país no puede conseguir el material para acuñar esa moneda, su economía se hunde. Que yo sepa, Galkane tiene sus propias minas de oro y plata. No es así. Desde que llegó a este país, Rice había estado investigando los asuntos internos de Galkane en el tiempo libre que tenía. Según lo que había averiguado, muchas de las minas de la nación se encontraban en países que habían sido conquistados por Galkane durante la guerra del emperador. Galkane debería tener almacenados amplios recursos de oro y plata, ¿verdad? Preguntó. Efectivamente. No sufriremos muchos males por la reducción de las exportaciones de Coyoles. Entonces, puedo preguntarle por qué le preocupa tanto la próxima escasez de oro y plata. Alteza, tu pregunta me parece peculiar. Creía que eras consciente de mis razones, que es precisamente por lo que se te ocurrió la idea de la futura escasez y me diste esta información. Arnold sonrió burlonamente. Había dado en el clavo. Rice tenía sus teorías, pero necesitaba un poco más de información para confirmarlas. Como él le pidió que hablara, lo hizo. Aunque cesen las exportaciones de Coyoles, Galkane tiene sus propias y abundantes fuentes de oro y plata. Sin embargo, la demanda aumentará en otros países y los precios subirán. La escasez lleva a precios más altos, mientras que la abundancia lleva a precios más bajos. Ese era un principio fundamental del comercio. Si con la misma cantidad de oro se pueden crear 50.000 monedas en Galkane y 100.000 monedas en otros países, entonces la gente querrá monedas de Galkane. No como moneda extranjera, sino por el metal precioso que contienen. Sí. A diferencia de otras exportaciones, es difícil que un país regule las divisas. Después de todo, es algo normal de llevar incluso entre países. Seguro que había personas que llevaban moneda de Galkane a otros países y la vendían simplemente como oro. Esas personas obtenían divisas extranjeras y las llevaban a una casa de cambio de Galkane. Las divisas se convertían en monedas de Galkane y acababan con más dinero del que tenían al salir del país. Si su moneda se exporta constantemente a otros países, incluso Galkane acabará pronto con una escasez propia de oro y plata. Precisamente porque la producción de oro y plata de Galkane era estable, era imposible evitar una diferencia de su valor entre países, aunque era difícil afectar al valor de las monedas de oro y plata. Es muy peligroso que un país tenga una producción estable de oro y plata sin que los precios se disparen. En una vida pasada, Rice había visto cómo un país con minas de oro acababa en esa situación. Por aquel entonces, Coyoles había cerrado sus minas con la excusa de que habían tenido que enviar a todos sus hombres a la guerra contra Galkane. La realidad era que sus minas se habían agotado. En un caso así, aunque pudieran evitar la guerra con otros países, el precio del oro se dispararía en esos lugares. Incluso Galkane recuerda vigilar la circulación de su moneda de vez en cuando.
no es una medida preventiva necesaria contra la falsificación. Y con la información que tenemos ahora sobre Coyoles, probablemente sea un buen momento para hacerlo. Piensa reducir el contenido de oro y plata de la moneda de Galkane. Arnold volvió su mirada al mar. Tras una pausa, dijo, supongo que sí, fue una respuesta inusualmente vaga. Si lo hacemos, podremos fabricar monedas sin utilizar tantos recursos como antes. Si exportamos el material sobrante a otros países, podremos evitar saltos drásticos en los precios. Así que ayudar a otros países es necesario para Galkane. Para que este país prospere, también deben hacerlo sus socios comerciales. La política de Arnold realmente se asemejaba a las teorías comerciales que suscribía Rice. Los comerciantes también sabían que era absurdo acumular riquezas para uno solo. No tenía sentido tener recursos si nadie más los tenía, ya que eso significaba que no había forma de ganar nada. Estaba inspeccionando las casas de cambio de esta ciudad para investigar los precios del oro y la plata en otros países. Príncipe Arnold, ¿me creerías si te dijera que sí? Arnold sonrió y hojeó el reverso de los papeles que Rice le había entregado. Me impresiona que supieras justo la información que quería. Que yo sepa, ni siquiera te di ninguna pista. Bueno, conozco el futuro. Aunque tuviera que ocultarle la verdadera razón, ambos eran conscientes del estado de las exportaciones de Coyoles y del efecto que tendría en las economías de otros países. La conclusión era bastante fácil de sacar cuando juntó los movimientos de Arnold en esta ciudad con lo que sabía del futuro. De hecho, era sorprendente que Arnold pudiera moverse con tanta seguridad con la poca información que tenía. No hay un futuro que el príncipe Arnold también conoce. El caos económico de unos años más tarde tuvo otra causa más importante, la guerra de Arnold. Los combates en todo el mundo agotaron a los países más pequeños e hicieron que los más grandes invirtieran grandes sumas en fondos de guerra. El príncipe Arnold podría basar todas sus acciones en la guerra que él mismo iniciará en el futuro. Rice bajó la mirada. A estas alturas había tomado todo tipo de medidas, pero de momento estaba sintiendo que no había cambiado nada. ¿Realmente ha venido a esta ciudad solo para ver cómo va el flujo de las monedas para una futura remodelación? Una sensación de urgencia ardía en su interior, y cuando respiró hondo para tranquilizarse, la brisa marina le arrebató el sombrero. Rice saltó tras él. En ese mismo momento, alguien bajaba por las escaleras del castillo. Hola. Ha dejado de llover, ¿verdad? Príncipe Curtis. Raúl sonrió, con sus ojos rojos arrugados en las comisuras. Recogió el sombrero de Rice y se acercó a ella. Expresé mi deseo de dar un paseo junto al mar y me indicaron esta playa. No sabía que ustedes dos estaban aquí. Pido disculpas por entrometerme, mentiroso. Era imposible que Raúl no supiera que Rice y Arnold estaban en la playa. Se rió entre dientes, fijándose en lo mojados que estaban el vestido y el cabello de ella, y le tendió el sombrero. Incluso la risa sonaba como la del verdadero Curtis. Aquí tienes, gracias, dijo, aunque dudó en tomar el sombrero. Reconoció la mirada escrutadora de Raúl. Aunque había confiado en él en su quinto bucle, esta vez no conocía su objetivo. Tenía que tener cuidado bajo su atenta mirada. Mientras todo esto pasaba por su cabeza, una mano salió disparada de su costado. Zack. Príncipe Arnold se puso a su lado y tomó el sombrero en su lugar. Permítame expresarle mi agradecimiento de parte de mi esposa. Toma, Rice. El sombrero cayó sobre su cabeza y Rice tiró de él hacia abajo para que no se le cayera. Miró a Arnold y a Raúl. Gracias a los dos, sin embargo, ninguno de los dos miraba a Rice. Raúl, pretendiendo ser Curtis, mantuvo su sonrisa pintada, mirando fijamente a Arnold. Gracias por llamar a un mercader para entretener a Harriet esta mañana. Parece que estaba muy interesada en todos los productos que ofrecían de Galkane. Arnold estaba tan inexpresivo como siempre. Me alegra oírlo. Si tiene alguna otra petición, no dude en hacerla. Pues bien, si se me permite el atrevimiento, me encantaría tener la oportunidad de hablar con Lady Rice. Raúl sonrió a Rice y añadió, he oído decir a mi hermana que es usted una ávida lectora. Quizá podríamos charlar, digamos, después de cenar. Definitivamente tiene algo más en la manga.
La mirada de Raúl se posó de nuevo en Arnold. Se dio cuenta con un sobresalto de que estaba observando atentamente a Arnold. Sus palabras del quinto bucle volvieron a ella. Arnold Haim puede estar herido. El príncipe iba vestido más ligero que de costumbre, con poco más que su camisa habitual. A Raúl le resultaría mucho más fácil estudiar la forma en que se movía con ese atuendo. Si Raúl nota la cicatriz del príncipe Arnold. Rhys estaba segura de que Arnold no quería que nadie descubriera su única debilidad. Se decidió a distraer a Raúl. Comillas, por supuesto, príncipe Curtis, dijo alegremente, dando un paso adelante con una gran sonrisa en la cara. Si pudiera esconder al príncipe detrás de ella, lo haría, pero no había forma de ocultar al mucho más alto Arnold. De todos modos, quería protegerlo tanto como pudiera. Comillas, puedo preguntar qué tipo de libros lees. Si puede llamarse libro, lo leeré sin importar el tema. Disfruto leyendo cualquier cosa escrita. Rhys se asintió con fingido deleite, pensando que era justo el tipo de cosas que Curtis diría. Comillas, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Me alegra saber que piensa lo mismo, Lady Rhys. En días de verano como este, me encanta tumbarme a la sombra de un árbol y leer. Con unos dulces a mi lado, no habría nada mejor. En realidad, Raúl odiaba los dulces, pero como Curtis era goloso, estaba interpretando su papel. Rhys sabía cómo era Raúl en realidad, así que la conversación sonó mucho más agria. Aunque solo sea un intercambio superficial, debo mantener su atención lejos del príncipe Arnold. Pero los esfuerzos de Rhys fueron en vano, ya que Raúl volvió a sonreír a Arnold. Tienes una prometida realmente maravillosa. Te envidio, príncipe Arnold. ¿Cómo es que esa conversación te llevó a provocar al príncipe Arnold? Protestó Rhys internamente, con la sonrisa aún pegada al rostro. No tenía ni idea de cómo estaba reaccionando Arnold ante aquella afirmación. Antes de que pudiera darse la vuelta para comprobarlo, Raúl continuó, me quedé bastante sorprendido cuando oí la noticia. No solo el príncipe heredero de Galkane había anunciado su compromiso con una dama extranjera, sino que su boda se celebraría en apenas 3 meses. Sus ojos rojos se deslizaron hasta Arnold, detrás de ella. Es muy repentino, ¿no crees? Tan enamorado estás de la dama. Rhys se sintió como si el aire a su alrededor se hubiera congelado. Sin duda, Arnold estaba sometiendo a Raúl a una mirada marcadamente neutra. No podía soportar seguir escuchando, así que intentó cambiar de tema. Comillas, príncipe Curtis. Pido disculpas por el brusco cambio en la conversación, pero podría Lady Harriet. Sí, así es. La interrupción no vino de Raúl, sino de Arnold, que estaba detrás de ella. Tiró de Rhys hacia él, le quitó el sombrero y acercó sus labios a la oreja de Rhys. Sin dejar de mirar a Raúl, dijo, estoy perdidamente enamorado de Rhys desde la primera vez que la vi. Al oír eso, el corazón de Rhys palpitó dolorosamente. Arnold debió de notar que ella se había puesto rígida entre sus garras, pero no le dio importancia y continuó con un gruñido grave que se grabó en el tímpano de Rhys. Deseé desde el fondo de mi corazón tenerla como propia, se lo propuse con todo lo que podía ofrecer a cambio, y obtuve su mano. La razón de que nuestro matrimonio sea tan precipitado es que quiero hacerla mi esposa cuanto antes. Comillas, Su Alteza, por favor. Rhys intentó zafarse de su mano, pero él la sujetó con la otra. Sus dedos bajaron serpenteando y rodearon los de ella. Me preocupa que otro hombre se la lleve como el viento si no hago esto. Un tercero podría haber confundido sus líneas sobreprotectoras con susurros apasionados, pero Rhys sabía que eran mentiras. Por supuesto, no era que Arnold no pudiera ocultar sus emociones, sino que hacía todo lo posible por no ocultarlas. Sabía que sus palabras iban dirigidas al hombre que tenían delante ella, nadie más. No pasa nada. Rhys se tragó saliva. Sé cuáles son sus intenciones, Alteza. La propia Rhys había sentido curiosidad por la brevedad de su compromiso. Se le había declarado en el 5º mes y la ceremonia estaba prevista para mediados del 8º. La boda de Rhys con su prometido original, Dietrich, estaba prevista para el 9º mes del mismo año. El vestido de novia de Rhys ya estaba algo avanzado, pero dudaba que ocurriera lo mismo con Galkane. Los preparativos de la boda eran una cosa, pero las invitaciones a los invitados extranjeros habían sido aún más atrevidas.
Dado que Galkane era un país tan poderoso, la realeza y la nobleza extranjeras estaban bajo presión para asistir a la ceremonia. El práctico Arnold nunca haría algo así sin motivo, y menos por amor. Rhys lo entendía bien. Estoy seguro de que será una novia muy feliz, Lady Rhys, dijo Raúl con una sonrisa que solo Rhys podía ver que era forzada. Era la primera grieta que veía en su barniz, incluida su vida como cazadora. Arnold debió de fulminarlo con la mirada. Sin embargo, Raúl se recuperó rápidamente y su expresión se suavizó. Harriet está destinada a casarse con la familia real de Fabrania desde que era joven. Me preocupo por ella, aunque es egoísta por mi parte hacerlo cuando soy yo quien la obliga a ello. Se encogió de hombros. Pocos matrimonios políticos resultan ser felices, en eso tienes razón. Había una pequeña pero inconfundible mueca en la voz de Arnold. Presionar a un país más débil en un matrimonio político es nada menos que detestable. Antes de que Rhys pudiera girar para mirar a Arnold, este volvió a ponerle el sombrero en la cabeza. Comillas, ¿te gustaría hablar de libros con el príncipe Curtis? Rhys sí, dijo con un movimiento de cabeza. Una mentira, pero quería que Raúl no se fijara en él. Su mirada era tierna. Entonces, adelante, por muy suavemente que le hablara o la mirara, una vez más había trazado una línea entre ellos. Voy a volver al trabajo. Si necesitas algo, estaré en mi despacho. Comillas, espera. Rhys alargó el brazo y agarró la mano de Arnold antes de que pudiera alejarse. Arnold se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. Rhys le agarró la mano y unió sus dedos con valentía. No importa lo que el príncipe Arnold quiso decir con lo que dijo. Por ahora, solo tenía que hacer lo que debía. Y también haría lo que quería hacer. Tomar la mano de Arnold era una de ellas. Me gustaría que te unieras a nosotros, declaró. Arnold frunció el ceño. Su mano libre se unió a la otra, sujetando así la mano de él entre las suyas en protesta por su reacción. Sin embargo, Arnold no dijo nada. Le preocupaba que fuera a rechazarla como si fuera lo más obvio, pero Arnold suspiró al fin y dijo, si encuentro tiempo. Aliviada y contenta, Rhys sonrió a Arnold. De momento, volvemos dentro a cambiarnos. Estamos empapados, sí. Rhys se volvió hacia Raúl con una sonrisa, todavía de la mano de Arnold. Bien, príncipe Curtis. Nos excusaremos, si no le importa. Luego borró la sonrisa de su rostro y le lanzó una mirada de advertencia. Buenos días, sí, Lady Rhys. Las comisuras de los ojos de Raúl volvieron a arrugarse. Era una mirada que solo Rhys sabía que contenía un significado oculto. Aunque seguía sin estar segura de cuál era su objetivo, optó por alejarse con Arnold por el momento. Naturalmente, no llegó a oír lo que murmuró para sí mismo cuando se quedó solo en la playa. ¡Qué pareja más linda! Cualquiera diría que están hechos el uno para el otro. La sonrisa de Raúl era la misma que suele reservarse para las presas. Entonces, ¿por qué parecen tan frágiles?